quiero darte mil gracias por quien eres Dios y tu eterno amor. Quiero darte mil gracias, todo viene de ti, todo vuelve a ti, Jesús. Los saludamos a todos en este segundo día de la conferencia bíblica. Bienvenidos. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios para este día. Lo tenemos en San Mateo capítulo 14, versículo 13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: ¿no tienen necesidad de irse? Dadle vosotros de comer. Palabra de Dios. Oremos. Dios bendito, Señor, Dios todopoderoso, Padre Santo, te pedimos, Señor, te suplicamos en este momento, Señor, en el mismo sentir, que tú, Padre Santo, nos guíes, nos des dirección, nos des protección, Padre Celestial, y reveles, Señor, reveles tu palabra poderosa, Señor, a nuestra mente y a nuestros corazones. Oh Señor precioso, te lo pedimos, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Seguimos en ese mismo sentir de invocar a Dios, su palabra, su protección, invocar y alabarlo. Y lo hacemos con esta siguiente alabanza: sublime gracia es. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey
que hiciste en mí. Levanta tus manos al Rey. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, gracias sublime es. Amados invitados, amada iglesia, después de haber cantado a nuestro Dios y haber declarado que Él es quien nos da su amor y gracia sublime, vamos con los anuncios. El día de mañana, domingo 31, es el último día de conferencias, en donde estaremos llevando el tema El poder de Dios en medio de tu crisis. A las 7 de la noche estás más que invitado, así que te esperamos mañana. Ahora te quiero presentar este video testimonial en donde lo estará presentando nuestra hermana Gloria Enríquez. Atentos y escuchemos bien. Adelante. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y quiero contarles que hay poder de Jesús en mi vida desde que decidí recibir a Cristo en mi corazón, porque viene a ser una realidad. Personalmente veo que Dios me ayuda desde que despierto, desde que abro los ojos y digo gracias Señor porque me das la vida, de ver también a mi familia con salud, el ver que Él responde cuando hay una necesidad diaria, ya sea en enfermedad, ya sea en la parte de provisión. Vemos que el Señor nos responde y la clave aquí es en creerle a Él. Cuando nosotros rendimos nuestra vida a Cristo, como yo lo hice ya hace muchísimos años, puedo ver que orando, leyendo su palabra, meditando, abriendo mi corazón, rindiéndole mi ser, puedo encontrar respuesta a través de su palabra, en cada devocional, a través de los tiempos de oración. Y que el corazón contrito y humillado, Dios no le echa fuera. La presencia del Espíritu Santo en mi vida me da la fortaleza, me da la seguridad, me hace entender las Escrituras. Y eso me ayuda a enfrentar una necesidad diaria que se puede presentar. En esta pandemia muchos hemos tenido problemas de salud. También la que habla sufrió le dio el COVID-19 y como muchos de ustedes también la necesidad de trabajo. Entonces tenía dos situaciones, ¿no? O lamentarme y quedar ahí quebrada en llanto y orando y también actuando. Y eso es lo que hicimos. Oramos al Señor, entregamos nuestra preocupación. Dios tuvo su manera como proveernos y luego ya vino el trabajo también para la gloria de Dios. Y nosotros vemos que hay poder en Jesús y el Señor se manifiesta y el Señor también obra. Entonces nosotros le doy gracias a Dios porque Él es fiel, Él es real, Él es poderoso y quiere que también esa experiencia tú la tengas. Entonces hay que creer, hay que recibir
y hay que descansar en Él. Que Dios les bendiga. Después de haber escuchado este testimonio de nuestra hermana Gloria Enríquez, los invito ahí a que podamos cantar a nuestro Dios y declarar que cuando estamos cansados, cuando tenemos problemas, levantando nuestras manos y pidiendo a nuestro Dios que nos ayude, Él nos va a ayudar. Así que cantemos a nuestro Dios esta hermosa alabanza, esta hermosa adoración que se llama Levanto mis manos. Cantemos. Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Levanta las altas al cielo conmigo. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿Qué comienzas a sentir? una unción que me hace cantar. Cántale al Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, Se van tus cargas y tus problemas también. cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, Yo comienzo a sentir
posible. todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible. Todo esto es posible. ¿Cómo que dice el coro? Cuando levanto mis manos, na, na, na. Levanta tus manos. Buenas noches, hermanos, amigos que nos visitan esta noche, bienvenidos. Vamos a dar pase al tiempo de la palabra del Señor, tiempo del mensaje que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Antes vamos a dar la bienvenida al pastor Jaime Campos, quien nos está visitando esta noche y estará a cargo de la exposición de la palabra del Señor. El pastor Jaime Campos es director ejecutivo de LED, que es Lima al Encuentro con Dios, que es el organismo que reúne a más de 60 iglesias Alianza Cristiana y Misioneras a nivel Lima y alrededores. Bienvenido, pastor. Vamos a orar por la vida del pastor para que sea Dios mismo quien nos hable a través de su siervo en esta noche. Oremos. Padre bueno, Padre bendito, Dios todopoderoso, en esta noche, Señor, te pedimos, Padre bendito, que tú nos guíes, Santísimo Señor, a través de tu palabra, Santísimo Padre, que nos hables tú mismo, Señor, a través de tu siervo, porque aquí, Señor Padre bendito, necesitamos, Santísimo Señor, de tu palabra, Señor, para que nos guíe, Padre bendito, en este mundo en el que vivimos. Ayúdanos, Señor, a entender, Santísimo Padre, el mensaje que tú traes a través de tu siervo, Santísimo Señor, y que cale, Señor, en lo más profundo de nuestros corazones, por tu misericordia, Santísimo Padre bueno. En tus benditas manos te encomendamos esta noche, Santísimo Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una vez más, bienvenido, Pastor Jaime. Adelante. Amada Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Condevía, muy buenas noches. Una vez más, por esta oportunidad de poder reunirme con ustedes por estos medios y poder compartirles la palabra de Dios. Hoy día estaremos hablando del poder de Jesús en los retos diarios. Y les invito a que abran sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 14, versículos desde el 13 hasta el 21. Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21. Dice así la palabra de nuestro Dios. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya es pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos ante tu presencia, Señor, abriendo tu palabra, que ha de ser expuesta, y confiando en que el Espíritu Santo tome esta palabra y nos ayude a entenderla y aplicarla a nuestras vidas, y empezar a vivir y a confiar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Háblanos, Señor, a cada uno en forma personal, pero también como iglesia, a confiar en el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos así en el nombre de nuestro Rey Jesucristo. Amén. Amén. Como le decía, hoy veremos, hablaremos de este poder de nuestro Señor Jesús en los retos diarios. La vida en este mundo está caracterizada por necesidades diarias que tenemos que suplir. Todos nosotros, ¿verdad? Muchas veces lo que hacemos al levantarnos muy temprano, inmediatamente, es comenzar a pensar en todo lo que tenemos que hacer. No sé cuántos de nosotros el día de hoy nos habremos levantado, a lo mejor pensando en todo lo que tenemos que hacer. En mi caso, el día de hoy, debo de confesar que no tenía, por lo menos, muchas actividades que realizar, reconozco. Y eso me hizo descansar y dormir un poco más. Pero una vez que ya uno pasa ese momento de descanso, uno empieza la actividad diaria. Y suplir necesidades básicas que nuestro Señor Jesucristo siempre lo ha reconocido cuando estuvo incluso aquí en la tierra. Él nos hablaba de que no nos afanemos por el día de mañana, que cada día tiene su propio afán. Él nos hacía a veces ver las aves del campo, las flores, ¿no es cierto? Y nos hacía comprender y entender que hay otras necesidades prioritarias, pero que lo más importante es saber que nuestro Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Y en este pasaje veremos a nuestro Señor Jesucristo supliendo esas necesidades, pero enseñándole a los discípulos y a nosotros también el día de hoy, a que Él tiene el suficiente poder para que cada día que tiene su afán, nosotros, que asumimos como retos diarios, podamos sentirnos que allí está manifestado el poder de nuestro Señor Jesús. Así que llega este día y miren lo que nos dice la historia. Jesús estaba predicando, enseñando, sanando, cumpliendo su ministerio para el cual Él había venido, de proclamar que el reino de Dios, de los cielos, se había acercado. Pero cuenta la historia que Juan el Bautista, quien lo bautizó, quien proclamó ya la venida del Mesías, había sido decapitado por Herodes. Él recibe esta noticia de sus discípulos y empieza el verso 14 diciendo: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Marcos y Lucas, que son los otros evangelios que nos narran este caso, y aún Juan, mencionan que quería estar a solas Jesús con sus discípulos, descansando. Esta noticia seguramente, como se hizo carne por amor a nosotros, lo apesadumbró también y quería estar solo con los discípulos. Quién sabe, orando al Padre Celestial. Pero aquí está la multitud que había sido impactada por sus enseñanzas, por los milagros que Él ya hacía. Y miren, le sigue esta multitud. Y veamos cuál es la reacción de Jesús. Después veremos la reacción de los discípulos. Y espero que al final veamos y podamos ser testigos de su reacción, usted que me está escuchando. Miren, la reacción de Jesús. Saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Este es el versículo clave de esta historia. Se lo voy a decir desde ahora. Márquelo. Hágale un círculo a esta expresión. Y tuvo compasión de ellos. Los otros evangelios añaden: porque los vio como ovejas sin pastor. Mire, es interesante notar que Jesús muestra, y el evangelista Mateo aquí lo remarca, tuvo compasión. Marcos también lo dice, ¿no? Y Él tuvo compasión porque estas personas
tenían hambre y sed en sus propias vidas espirituales. Entonces todo eso, porque menciona aquí el verso 14, y sanó a los que de ellos estaban enfermos, pero Marcos y Lucas añaden que les enseñó también acerca del reino. Entonces no solamente fue los milagros de sanidad, como ya lo vimos ayer hablando de la sanidad de leprosos, sino les habló también de los principios del reino, que era importante para sus vidas espirituales. Esa fue la compasión que tuvo, el amor lo movió a nuestro Señor Jesucristo a que, a pesar que en ese momento Él se sentía o podía sentirse muy triste por la muerte de Juan el Bautista, así como le pasó cuando lloró por Lázaro también cuando se enteró que había muerto, Él vio a estas personas, miles, la necesidad. Mire, por eso cada uno de nosotros, pensemos en cada uno de nosotros. Cada día nos levantamos, como les decía, a veces afanosos por el que si hoy día podremos cumplir las metas que cada uno en lo personal a veces se trata para poder suplir las necesidades de uno y de los que amamos, ¿no? Los que somos padres de familia, madres de familia. O joven, señorita, que me escuches, tú también queriendo suplir tus propias necesidades o las de tu familia también, ¿por qué no? Y sin embargo, saber que Jesucristo tiene su mirada puesta en nosotros para suplir. Él nos mira con compasión, no nos va a abandonar, no nos va a dejar. Miren, tuvo compasión de ellos. Esta es la primera lección que tenemos que aprender. Así que cuando Él continuó, a pesar de esta triste noticia, Él continuó. No sé si cuando se la dieron abrió un silencio, pero luego miró la multitud y teniendo compasión dijo no. Cuenta la historia que se fue a un lugar apartado, dice, tomó una barca y se fue a un lugar desierto. Lo más probable es que estas miles de personas, 5,000 no pueden subir una barca, pero seguro rodearon ahí el lago y lo alcanzaron, supieron dónde estaba, lo siguieron. Y nuestro Señor Jesucristo allí, teniendo compasión, siguió enseñándoles y sanando todas sus dolencias. Oh, qué hermoso saber, qué gratificante, qué gozo saber que nuestro Señor Jesucristo día a día sabe de nuestras necesidades, sabe de los retos que asumimos y Él está pendiente por ese gran amor que nos tiene y compasión, como dice aquí el texto bíblico. Tuvo compasión. Tiene compasión por ti y por mí. Sabes lo que tienes que asumir del día a día. En este tiempo de pandemia que nos ha tocado vivir, yo reconozco que hay hermanos que han tenido que trabajar el día a día. El día a día, y quién sabe, usted que me está viendo y escuchando, usted es uno de esos casos que ha tenido que ver el día a día. Ha tenido que ver el día a día. Y sepa por la palabra de Dios que Jesucristo, en ese amor que nos tiene, sabe de nuestras necesidades y quiere, con su poder evidente, cuando estuvo aquí en la tierra, pero actualmente también suplir todas sus necesidades en esos retos diarios que le toca vivir a usted. Y a mí también, por cierto. Pero no queda allí en la reacción de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que hasta ahora, por la gracia de Dios, se da. Sino también veremos en esta historia la reacción de los discípulos. Esta es la segunda parte. Ellos le dijeron en el verso 15, anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciéndole, el lugar es desierto y la hora ya está pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Es como decirles, Señor Jesucristo, no es nuestro problema que ellos no tengan que comer. Esta fue la reacción de los discípulos. Ante tanta gente, ellos no sabían qué hacer, no sabían. Estaban un poco incómodos, cansados también, ¿no? Y su reacción fue,
Señor, despídelos. ¿Por qué? Porque ellos no sentían responsabilidad alguna por suplir la necesidad de estas personas. Esa fue la reacción de los discípulos. Y muchas veces esa es la reacción nuestra. Confío y yo estoy seguro que esa no ha sido la reacción de la iglesia en general. Pero cada uno tendrá que ser confrontado. Pero yo he visto que la iglesia no reaccionó así. Gracias a Dios por la labor que desempeño en la actualidad. Me informan las iglesias cómo asumieron los retos. Yo los llamaba a los pastores. ¿Cómo le va, pastor? Y muchos lindos pastores me decían, pastor, mes de marzo del 2020, mes de abril del 2020, mes de mayo del 2020, pastor, hemos hecho tantas bolsas para ayudar a muchos hermanos nuestros y aún a nuestra comunidad. Jesús nos da el ejemplo. Pero por cierto, los discípulos en ese momento también, Señor, despídelos, no es nuestro problema. Ellos que vayan y solucionen su problema. ¿Con cuántas personas nos encontramos en el día a día que tienen mucha necesidad? Usted y yo que vamos por Lima, a lo mejor aquellos que tenemos autos, ¿se da cuenta cuánta necesidad hay en el camino? Todos los días, con mi esposa nos encontramos con alguien que nos toca la ventana del auto. ¿Sí? Tengo que confesar algo y lo abro, lo comparto, abriendo a lo mejor algo que la veo en mi esposa. Ella se conmueve mucho cuando ve a un anciano o una madre con un niño, un anciano sobre todo. Yo tengo que reconocer que me dicen, mire, a pesar que ellos están vendiendo y ofreciendo algo que comprar, mi esposa nunca toma lo comprado, siempre les da. Les dice, Dios te bendiga. El día a día. ¿Cómo asumimos nosotros? ¿Cuál es nuestra reacción? Espero que si hemos tenido reacción como los discípulos ahora, comprendamos y entendamos que el Señor Jesucristo tiene a través nuestro que mostrarnos, es su poder para esos retos diarios de la vida, del día a día. Miren, verso 16, Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Miren, ahí recién ellos un poco que tomaron lo primero que tenían a la mano y dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces, ¿no es cierto? Pero cuenta el Evangelio que fue un niño el que los trajo. Miren, fue un niño. Eso me hace recordar lo que Jesucristo nos enseñó. Si no os hacéis como niños, no podrán entrar en el reino de los cielos. Significaba creer, tener fe. Ustedes se imaginan, este niño estaría cerca, a lo mejor allí, y diría, dale vosotros de comer. Y ese niño, que a lo mejor esos 5 panes y 2 peces eran para él o para los que estaban con él se acercó y dijo, aquí está, ¿qué hay? Y estuvo dispuesto a compartirlo. Miren. No sé si los discípulos a lo mejor esperaban que Jesucristo diga, bueno, ya que no hay mucho que compartir, vamos a despedirlos. No. Dios es fiel en lo poco. Dios nos va a proveer todos los días de nuestra vida. Todos los días. Y Jesús, nuestro Dios y Salvador, también está dispuesto todos los días, en cada acción que realizamos, a manifestar su poder, su control soberano, para que se den ciertas circunstancias que a veces uno dice, no me imaginé. Pero no se olviden de este niño que se acercó con 5 panes y 2 peces. Mateo no lo mencionan los otros evangelios. Solamente Mateo resume que hubieron 5 panes y 2 peces. Y el Señor los multiplicó. Eso es lo que el Señor quiere que aprendamos. No tenemos que tener abundancia para
para un poco, no significa, por favor, no estoy diciendo que no ahorremos, no estoy diciéndole que no seamos responsables, no, estoy diciendo que habrá momentos en nuestra vida, si es que no lo estamos pasando ya o si no lo hemos pasado, y procuremos ver que Dios en su todo poder nos ha manifestado esto de vivir el día a día dependiendo de Él y creyéndole a Él. Dependiendo de Él y creyéndole a Él. No endurezcamos nuestro corazón. Dios tiene compasión de nosotros aun cuando nos ve duros, sí, aun cuando nos ve duros, es verdad. Dios tuvo compasión de Tomás, dijo, si no veo no creo, y Dios tuvo compasión y se le apareció a Tomás, pero le dio una lección que fue bendición para nosotros, ¿no? Porque Él dijo, más bendecidos, más bienaventurados serán aquellos que sin verme, a mí me van a creer. Pero Tomás, tengo compasión de ti. Tu pedido fue verme, tocarme, pues aquí estoy. Mira, pon tu dedo aquí, pon tu mano en mi costado. Eso es compasión. Por Tomás, se volvió a aparecer solo para Tomás. Por supuesto, podremos decir 1000 cosas de Tomás, pero de Jesús, lo mejor es que tuvo compasión y tiene compasión de nosotros. Aún al endurece nuestro corazón y falta de fe cuando pasamos el día a día y a veces creemos que el Señor tiene que hacer grandes y portentosos milagros para decir, wow, ahí está el Señor y el día a día no tengo que, depende de mí. No, hay que aprender. Hay que aprender a descansar en el Señor y por nada estar afanosos, sino agradecidos a Dios. Y aquí se manifiesta. Él les dijo, traédmelos acá, estos 5 panes y 2 peces, traédmelos acá. Y el Señor los multiplicó. El principio es, ante esta reacción egoísta de los discípulos, el Señor los desafió a que ellos suplieran. En Juan capítulo 6-9 fue un jovencito, dice, posiblemente un niño. Y el contexto era que estaba dispuesto a compartir lo que tenía a pesar de ser tan poco. ¿Se da cuenta? Dios suple toda nuestra necesidad. Usted se imagina, yo estoy seguro que usted dirá, yo necesito, ¿cómo le voy a dar a esta persona algo que yo necesito? Pues confío en que el Señor nos dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El Señor se encarga de suplir todas nuestras necesidades. Mas buscas primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Versículos antes, Mateo capítulo 6, verso 33. Y aquí es donde uno aprende a confiar en Dios. Y antes de ver lo tercero, quiero hablarte de esa confianza en Dios. Nadie pensaba que 5 panes y 2 peces servirían para cubrir esta tremenda necesidad de más de 5,000 personas, porque recuerden, dice el verso 21, lo que comieron fueron como 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Lo más probable que era el tiempo de la fiesta de la Pascua y los que asistían, en su mayoría, no quiere decir que todos, eran hombres. Las mujeres y los niños podían quedarse en casa. Los que ahí incluso venían de afuera eran mayormente hombres. Pocos venían con su familia, los hombres sí, porque ellos eran los padres y ellos se sentían responsables de acercarse al templo. Entonces lo más seguro es que habría menos mujeres y niños, pero había, ¿de acuerdo? Había. Así que podemos afirmar que eran más de 5,000 personas. Aquí lo dice el Evangelio. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo es el modelo por excelencia de lo que es fe. Confío en el Padre, confío en Dios Padre, que el poder del Padre iba a suplir esta gran necesidad de alimentos. Y le dio gracias por los alimentos. Y luego con tremenda fe comenzó a partir los panes y los peces y a repartirlos entre la gente, y alcanzó para todos y todavía se saciaron. Dice, mire el verso 20, dice, comieron todos y se saciaron. Pero en el verso 19 él mandó a la gente, organizó a las personas, por cierto, las organizó, mandó a recostarse sobre la hierba,
En el otro dice por grupos, dice la otra historia. Y tomando 5 panes, levantando los ojos, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Es increíble cómo Dios se encarga de suplir toda necesidad diaria nuestra. Así que no os afanéis por el día de mañana, qué comeréis o qué vestiréis, dijo nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo de fe para nosotros. El confiar en Dios. Dios Padre que va a suplir todo aquello que día a día necesitamos. Hoy día salí más temprano con un grupo de pastores y decidimos dirigirnos a un lugar, a un solo lugar en la mañana. Lo anecdótico fue que cuando nos dirigimos a este único lugar, pensando en solamente mirar, estar juntos como amigos, Dios soberanamente guiándonos, porque Él lo hizo, vimos un lugar, una iglesia Alianza, y no sabíamos que el pastor estaba allí. Pasábamos por la iglesia Alianza y el pastor estaba, nos invitó a pasar y nos contó la historia de la iglesia y cómo esta iglesia en la actualidad es una iglesia que tiene más de 3.000 miembros, pero cómo empezó hace muchos años atrás y cómo Dios en su gracia los guardó, los cuidó de la oposición, los ataques, y cómo él mismo como pastor había pasado personas yéndose, líderes saliendo, dividiendo a la iglesia, pero aún así la iglesia se ha fortalecido y tiene miles de miembros para la gloria de Dios Padre. Ha crecido y sigue multiplicándose y sigue creciendo, a pesar de las circunstancias y todavía en pandemia, ¿sí? Pero al escuchar esta historia, cuando yo regresé o aún en el camino le daba gracias a Dios, le decía: Señor, gracias, porque esta salida que tenía un buen propósito, que era pasar con un grupo de consiervos, nos sirvió para ver también tu amor y tu misericordia por tu iglesia, que la sigues guardando y cuidando. Así es nuestro Dios. Cada acción, día a día, confiemos en la soberanía, el poder de Dios, para suplir todo aquello que Dios sabe que necesitamos. Comer, vestido, alimentar también nuestra mente con historias que impacten nuestras vidas y que nos hagan decir: Señor, gracias, gracias. Espero yo que de ahora en adelante, y aquí es donde viene el tercer punto que les menciono, ¿cuál es su reacción? ¿Cuál es su reacción frente a lo que enseña la Biblia? Frente al día a día, a lo mejor yo le puedo contar más historias, pero aquí está en la Biblia, y en la Biblia hay muchos más, como dijo Juan cuando escribió: si se escribieran todas estas historias no cabrían, porque serían tantas. Miles de historias que Jesucristo, de miles de personas. Aquí recuerden, Él siguió enseñando y sanando, así que habrían muchos más sanos, no solamente leprosos, sino todo tipo de enfermedades que fueron sanados. Una fiebre, Dios sanó a la suegra de Pedro, una fiebre, pero también suplió en la necesidad, esta económica. Cuando les quisieron cobrar impuestos, Jesús también pagó los impuestos y Dios proveyó. Así que no, hermano o persona que crea que no hay que pagar impuestos, no. Jesús nos enseñó. Él va a suplir todas nuestras necesidades. Créale a Dios. El modelo es que nuestro Señor Jesucristo le creyó. Los discípulos se les hizo difícil comprender, pero gracias a Dios que hay esta historia. Y no fue el único milagro de la multiplicación. Hay otro milagro también de multiplicación de alimentos, de incluso pescas milagrosas del día a día. Pescadores que salían a pescar y confiaban en su propia, como le pasó a Pedro y los 7 discípulos que salieron a pescar y
Dijeron, bueno, ya le fallamos a Jesús. Eso relata el Evangelio de Juan en el capítulo 20-21. Dice, ya le fallamos a Jesús, ya murió Jesús, vayamos a pescar, que es lo único que sabemos hacer. Y no pescaron nada, dice. No pescaron nada. Imagínense. Grandes hombres con experiencia se confiaron y Jesús los llamaba, les había llamado a ser pescadores de hombres. Pero ellos dijeron, no, le fallamos a Jesús, ya murió Jesús, ya no podemos ser pescadores de hombres. Y miren, Jesús se les aparece, tienen la pesca. El Evangelio de Juan dice que pescaron 152 peces. ¿Saben por qué menciona? Porque lo más probable es que fue un récord. Porque este es nuestro Señor Jesucristo. Su poder, el poder de Jesús en los retos diarios. Tu trabajo. Así que, mi hermano, mi hermana en Cristo, amigo que nos estás viendo y escuchando, Él tiene el poder para suplir todas tus necesidades en los retos diarios, todos los días de tu vida. Amén. Sí, diga amén si es que realmente lo cree así. Pero aquí viene, ¿cuál será tu reacción ante esta situación de gran necesidad en tu vida que tengas en este momento? Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe y tiene compasión. Tiene compasión. La pregunta es si estamos dispuestos a asumir una responsabilidad. ¿Saben cuál es nuestra responsabilidad? Creer, solo creer. Fe, solo creer. Solo creer. Esa es nuestra única responsabilidad. Pero también creyendo que esa fe nos la da el Señor. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe es un regalo de Dios y te la quiere dar, y tú lo único que tienes que hacer es aceptar. Y el primer gran regalo de Dios es que murió en la cruz por nuestros pecados y suplió en primer lugar nuestra gran necesidad espiritual de ya no ser esclavos más del pecado, porque ser incrédulo es un pecado. La falta de fe es un pecado. Así que entrégale tu vida a Cristo y cree que Jesús murió en la cruz por tus pecados. Eso, aceptándolo al Señor, Él te liberará de la esclavitud. Ya no más serás esclavo del pecado, de la incredulidad, sino empezarás a creer en la palabra de Dios y en sus promesas, que Dios suplirá todo lo que os falta en Cristo Jesús. Día a día, esos retos diarios. Amén. Día a día. Así que de ahora en adelante, si tú aceptas, si tú tienes esta reacción, mañana estoy seguro que cuando te levantes, lo primero que dirás es: Señor, gracias por este día que me das, por un día más de vida. Y como dice el salmista, cuida mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Oremos. Aquí estamos, Señor, ante tu presencia. Y queremos y anhelamos de todo corazón reaccionar como tú reaccionaste, Señor. Con amor, con compasión por otros, pero también con gratitud. Porque lo poco que tengamos lo vas a multiplicar para que así sea manifestado tu poder en nuestras vidas en el día a día, Señor. Queremos seguir buscando el reino de Dios y su justicia, Señor, y oramos por aquellas personas que el día de hoy aceptan este reto de entregar sus vidas a ti y probarte, Señor, probarte, y que puedan ver y de ahora en adelante a creer en tus promesas de que tú vas a proveer todo lo que necesitamos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Oramos a ti en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Pastor de Pastores. Amén. Dios les guarde y les bendiga. Nos vemos mañana. Muchas gracias, amado Pastor Jaime Campos, por la reflexión de hoy sábado, en este tema tan desafiante: el poder de Jesús en tus retos diarios. Recuerda que solo Jesucristo, quien derramó
su sangre preciosa en la cruz del Calvario puede ayudarte en tus retos diarios. Escucha lo que hoy se mencionó en la reflexión. Mateo 14:14. Jesús bajó de la barca y vio que ahí había una gran cantidad de gente. Entonces tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos. Si hoy hiciste la oración con el pastor Jaime Campos y abriste tu corazón a Jesucristo el Señor, el Espíritu de Dios te va a ayudar a darte cuenta que Jesucristo está contigo en tus retos y necesidades diarias. Jesucristo tiene compasión de ti. Al igual que en esta historia, si estás pasando dificultades muy difíciles y no tienes los recursos necesarios, recuerda, tienes a Jesucristo, el único Dios verdadero, al proveedor del universo, a tu lado. Lo has recibido en tu corazón. Por eso hoy permíteme ayudarte orando a Dios. Por favor, vamos a orar. Oremos. Ora conmigo ahí en casa, donde estés. Ora conmigo. Dile así. Cierra tus ojos y repite conmigo. Dile así: Padre Dios, gracias por hablarme hoy en tu palabra. Hoy me acerco a Jesucristo para ser salvado por ti y ayudado en mis retos diarios. Me acerco con amor a ti. Confío en tu compasión. Te doy gracias por tu provisión. Espíritu de Dios, abre mi corazón. Hoy recibo a Jesucristo como mi Señor. Me arrepiento de todos mis pecados y lo acepto como mi Salvador personal. Jesucristo, provee a mis necesidades. Engrandécete. Quiero ver tus milagros en mis retos y en mis necesidades diarias. Así será, Padre, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amada iglesia. Amén, apreciados oyentes. Y hoy vamos a decir lo siguiente. Si usted hizo la oración con el pastor Jaime Campos y también oraste conmigo, reconciliándote con Dios, o recibiste a Cristo en tu corazón por primera vez, ¿sabes qué? Bienvenido a la familia de Dios. Toma en cuenta lo siguiente. Número 1. Llámanos o envía un mensaje a este número del WhatsApp. 948-213-162. Número 2. Pregunta a la persona que te invitó cómo contactarte con nosotros. Número 3. Ingresa al canal YouTube Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Condevía, San Germán, y comunícate con nosotros. Al final aparecerá también los teléfonos y llámanos para ayudarte en tu caminar con Cristo Jesús. Vamos a terminar cantando esta hermosa canción al Señor. Nos reencontramos mañana domingo. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame.
Hemos llegado al final del programa. Damos gracias a Dios por su palabra, porque nos fortalece en vencer nuestros retos diarios. Oremos. Dios bendito, te damos las gracias. Gracias, Padre Santo, porque tu misericordia es grande y lo vemos, Señor, en cada momento de nuestra vida. Gracias que tu palabra nos fortalece, nos anima, Señor. Y tú estás en medio de nosotros. Tu presencia va delante de nosotros. Oh Padre Celestial, gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, queridos hermanos, amigos, invitados, les animamos a que podamos estar presentes también el día de mañana, que es el último día de nuestra conferencia bíblica. Que sea todo este tiempo que haya sido de bendición. Bendiciones y nos estamos viendo. Tu pueblo dice gracias, Señor. Tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Con amor, oh cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el yo